Bueno, buenos días, apreciados aprendices. Doy inicio a nuestra segunda sesión en línea eh, del día de hoy, 28 de febrero, para nuestro curso Prácticas y Aplicaciones de la Agricultura Ecológica. El día de ayer se dio cierre a la unidad número 1, a la actividad 1. Y a partir de hoy y hasta el 4 de marzo vamos a tener abierta la unidad número 2, de acuerdo al cronograma. Voy a compartirles un segundo el cronograma. De acuerdo al cronograma, entonces, ayer, perdónenme, la unidad 1 terminó el 26, la unidad 2 inició 27. Sí, ayer, estoy en lo correcto. Y termina el 4 de marzo. Teníamos nuestra conferencia web programada para las 8 de la mañana, 28 de febrero, pero ayer les envié un aviso diciéndoles que íbamos 10:30 porque tuvimos una conferencia en General Sena a esa hora, a las 8, por eso no tuve que cambiar el horario, pero se los puse el día de ayer en sesión, en anuncios. ¿Listo? Entonces estamos en esta conferencia web número 2. Nuestra actividad de aprendizaje 2 se llama Identificar los acondicionadores del suelo según las propiedades agroecológicas. El resultado es determinar los acondicionadores del suelo teniendo en cuenta las propiedades agroecológicas, y para esta actividad se tienen previstas dos evidencias. Una es una evaluación que tienen que presentar ustedes allí o aquí mismo en la plataforma Sajuna, y un resumen donde deben identificar las propiedades del abono orgánico, que es básicamente un documento que ustedes deben realizar y subir como evidencia. Entonces, aquí están las fechas de nuestra segunda unidad. Recuerden que esta se acaba el 4 de marzo. ¿Listo? Tienen ese plazo para ver su material y subir sus evidencias. Entonces, vamos a ir a mirar dónde encontramos nuestra unidad 2 o actividad 2. Entonces, como siempre, panel de navegación, voy a actividad 2, despliego la flechita. Lo primero que hago, igual que en la actividad 1, es descargar mi guía de aprendizaje 2. Entonces, le doy clic aquí y ella me dice guía de aprendizaje 2, clic para acceder al recurso educativo. Le doy aquí, clic para acceder al recurso educativo, y me despliega esta ventana con la guía de aprendizaje que vamos a trabajar durante esta semana, durante esta segunda semana, actividad 2. La competencia: mantener nutrición del suelo en correspondencia con criterios técnicos y la normatividad de la agricultura ecológica, y determinar los acondicionadores del suelo, es el resultado, teniendo en cuenta las propiedades agroecológicas. La duración de esta guía está proyectada para 10 horas. Entonces, aquí hay una presentación, como todas nuestras guías. Estimado aprendiz, bienvenido a la segunda actividad de aprendizaje del programa Prácticas y Aplicaciones de la Agricultura Ecológica, donde se desarrollarán temas relacionados con los acondicionadores de suelo. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado, en este caso yo, Diana Carolina Escobar, al programa, que de forma continua y permanente lo orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, el instructor programará una asesoría virtual, que es la que estamos teniendo el día de hoy, para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. La fecha y el horario para este encuentro virtual serán indicados oportunamente, se les indicó dentro del cronograma y se les indicó de nuevo ayer. Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de 2 horas, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales del programa.
Ya les voy a indicar dónde están los materiales de esta segunda actividad. Entonces, actividad aprendizaje 2, identificar los acondicionadores de suelo según las propiedades agroecológicas. A continuación se describen las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 2. Reflexionar sobre las prácticas ecológicas y las características del abono orgánico. Las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos con vocación agrícola son susceptibles de mejoramiento a través de la aplicación de acondicionadores y mejoradores de suelo, que son una mezcla de material de origen orgánico vegetal y de origen orgánico animal, que han sido sometidos a un proceso de compostación o compostaje y un proceso de maduración. Las propiedades de los suelos agrícolas son determinantes para clasificarlos e identificarlos y sobre todo para conocer su nivel de productividad. De ahí la importancia de que los productores agrícolas adquieran los conocimientos sobre los efectos benéficos que los abonos orgánicos, los abonos verdes y las enmiendas o cales tienen sobre este recurso y que repercuten directamente en los volúmenes de producción que puedan llegar a dar. Esta partecita número 2 básicamente se refiere al manejo del suelo desde la producción ecológica. El suelo es el mayor recurso con que contamos en la agricultura. Es un recurso que se consideraba no renovable, aunque yo sí puedo hacer mejoramiento de la capa más superficial de suelo, que es finalmente donde hacemos producción, pero tampoco pues es un proceso que se haga de un día para otro. Por eso aquí es importantísimo mirar el tema de conservación de suelos. ¿Cómo hago yo para conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas de mi suelo a pesar de estar haciendo allí un sistema de producción agrícola o llevar adelante un cultivo? Eh, Nosotros en agricultura generamos un impacto ambiental importante, sobre todo en este tema de suelo, suelo, aire, agua, ¿sí? Consumo en general de recursos ambientales o recursos naturales. Entonces, ustedes me van a escuchar tomar un poquito de agua porque es que estoy impartiendo formación virtual desde las 7 y la verdad ya tengo un poquito complicada la garganta. Entonces, discúlpenme, les voy a pedir disculpas hoy por eso. Entonces, esta actividad número 2 nos va a permitir entender, primero, cuáles son las propiedades del suelo que debo conservar. Cuáles son las propiedades del suelo que yo, eh, haciendo actividades de agricultura ecológica, voy a conservar y voy a mejorar, ¿sí? Y yo les voy a poner un videito adicional. En uno de los anuncios se los voy a dejar o en el foro de dudas y preguntas también, que es un video que habla sobre cómo es el comportamiento de las plantas en el suelo y cómo interactúa esa raíz con el suelo desde el punto de vista ecológico y cómo el uso indiscriminado de fertilizantes de síntesis química han dañado esos suelos. Entonces, eso es un adicional que para esta actividad les voy a poner. Vamos a seguir con nuestra guía. Entonces, los mejoradores y acondicionadores de suelo producen un efecto positivo al incrementar la eficiencia del suelo en aspectos como las pérdidas por fijación, lixiviación o volatilización. Además, reducen el efecto de las sustancias tóxicas y promueven la actividad biológica. Existen en el mercado varios productos que usted puede adquirir para mejorar y acondicionar el suelo. Existen productos que me ayudan a mejorar propiedades químicas, existen productos que me ayudan a mejorar propiedades físicas y también existen productos que me ayudan a incrementar el nivel biológico del suelo y ya son comerciales. Pero de la misma manera, nosotros en nuestra finca podemos preparar o producir mejoradores y acondicionadores de suelo de tipo orgánico, pero que al mejorar la condición orgánica también influye en la mejora física y química del suelo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, dicen aquí en la guía, responda y argumente su punto de vista frente a los siguientes interrogantes. Se llama una actividad de reflexión. Les sugiero que la hagan, ¿sí? Cuando lean su guía, porque hacerme estas preguntas me permite dar contexto a lo que viene en el resto de tema. Entonces, ¿cuál es el efecto de la materia orgánica sobre las propiedades físicas del suelo? Lo que les acabo de decir. Yo a veces simplemente con adicionar
un muy buen producto orgánico, estoy mejorando condiciones físicas, estoy mejorando condiciones químicas, estoy mejorando, por supuesto, condiciones biológicas. Entonces, ¿cuál es el efecto de la materia orgánica sobre estos tres tipos de propiedades que son las que le evaluamos nosotros en producción al suelo? Pues la materia orgánica tiene una mejora impresionante en las tres, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en los contenidos del curso. ¿Por qué solamente aportar materia orgánica me mejora la parte física del suelo? ¿Por qué solamente aportando materia orgánica yo mejoro condiciones químicas? ¿Por qué aportando materia orgánica mejoro condiciones biológicas? Recuerden que cuando nosotros hablamos de propiedades físicas del suelo, hablamos de temas como el color, la textura, la estructura. Cuando hablamos de propiedades químicas, hablamos de condiciones como la acidez, pH, condiciones como la conductividad de intercambio catiónico y la conductividad eléctrica. La conductividad de intercambio catiónico tiene que ver con la capacidad del suelo de permitir a los nutrientes o a los minerales del suelo ser disponibles para la planta. Y eso tiene mucho que ver con las cargas eléctricas de las arcillas presentes en el suelo. La conductividad eléctrica se le mide al agua presente en el suelo y es esa capacidad que tiene el agua de ser solvente de esos nutrientes para que la planta los pueda absorber y llevarlos, ¿cierto? Y en cuanto a nuestras propiedades biológicas, pues tenemos mucho que evaluar. En el suelo existen muchos organismos y microorganismos vivos que ayudan a que esos procesos de absorción de agua y nutrientes por parte de la planta sean más fáciles. Entonces ahí hablamos de rizobacterias, hablamos de hongos micorrízicos. De este tema también es el video que les digo que les voy a compartir más adelante. Entonces hagamos este proceso de reflexión. Reconocer los procedimientos de conservación de suelo según sus propiedades. Entonces, la importancia de conservar el suelo radica en que este es la base esencial de la producción de alimentos. Es por ello que en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló la política para la gestión sostenible del suelo, el cual es un tema prioritario para el actual gobierno, dado que la gestión sostenible de este recurso es fundamental para consolidar los procesos de paz en el país y se constituye en una herramienta para el manejo adecuado del suelo en materia de conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y de la gestión del riesgo. Por medio de la adopción de esta política se espera contribuir a la conservación de suelos, direccionar los productos hacia la aplicación de buenas prácticas agrícolas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en la agricultura. Cabe resaltar que la implementación de las buenas prácticas agrícolas busca el mejoramiento de la calidad de vida, del hábitat humano y de la competitividad, no solo para mejorar las condiciones de sanidad y inocuidad de los alimentos que se producen, sino la protección de la salud y la vida de las personas y los animales. Lo anterior contribuye a que exista mayor disponibilidad y acceso de los alimentos y a su vez que tengan mejor ingreso a los mercados nacionales e internacionales. Recuerden que nosotros dentro de la normatividad en Colombia tenemos este tema de las buenas prácticas agrícolas, que es una serie de requerimientos que tiene el ICA para los productores agrícolas que va enfocado a varios aspectos de la producción, desde la consecución de la semilla, preparación del suelo, siembra, uso de insumos, calidad de esos insumos, em, la captación de agua, que esa captación de agua se haga de manera legal con todos los permisos del caso, la parte de personal que trabaja en la producción agrícola, que se estén brindando todas las condiciones para un buen clima laboral y seguridad y salud en el trabajo de esos operarios, de esos trabajadores. También se verifica el estado de las instalaciones y la logística instalada que debe haber para una producción agrícola. em, y todo el tema de verificación de procesos, em, registro y documentación de todos los procesos que se llevan en la finca, históricos de los procesos, actividades, insumos, personas, fechas, todo el resto de cosas que se deben llevar como históricos de la producción.
Entonces, las buenas prácticas agrícolas requiriéndonos todo eso nos llevan a tener una mejor calidad de proceso para obtener mejor calidad de producto. Mejor calidad de producto que implica inocuidad de esos productos, sobre todo alimentos que producimos mediante nuestros cultivos y también controlar esos procesos de impacto ambiental que realiza la producción como tal en su desarrollo. Entonces, las buenas prácticas agrícolas se aplican tanto a cultivos convencionales como a cultivos de tipo orgánico o ecológico. Hago esa claridad porque mucha gente cree que la normatividad para cultivos ecológicos son las buenas prácticas agrícolas y no es así, porque las buenas prácticas agrícolas las puede aplicar tanto un productor convencional que utiliza químicos, insumos de síntesis química, como un productor orgánico que utiliza únicamente productos orgánicos y semilla que no sea genéticamente modificada y todo lo demás. Entonces, esto es una normatividad general, las buenas prácticas agrícolas. Pero definitivamente las buenas prácticas agrícolas sí van enfocadas hacia la sostenibilidad del recurso suelo, ¿sí? También le permite al país contar con las herramientas necesarias para prevenir y controlar los principales procesos de degradación, como la erosión, el sellamiento, la contaminación, la pérdida de materia orgánica, salinización y compactación. Es importante educar a las personas para erradicar la práctica de quemar los rastrojos o los barbechos con todos los residuos agrícolas de la cosecha anterior. Es muy, y lo hemos visto en el noticiero, reiterativo el tema de los incendios forestales, que muchos empiezan por una quema de un productor agrícola. Mucho. En la zona donde yo estoy ubicada, todavía desafortunadamente se da mucho el tema de la quema. Y ya ha habido muchas emergencias, muchos incendios que se han salido de control, ¿no? Esas quemas no son buenas porque ahí se quema todo, lo bueno y lo malo. Y el suelo, como les dije anteriormente, tiene un componente biológico muy importante que debemos conservar. ¿Listo? Dentro de los principales métodos para la conservación y protección de los suelos, entonces se destaca el mantenimiento de las coberturas vegetales, cultivos en curvas a nivel en zonas de ladera o pendiente, combinar actividades agrícolas, pecuarias y forestales, hacer rotación de cultivos, incorporar residuos de cosecha como fuentes de materia orgánica y el uso de abonos verdes y abonos compostados. Partiendo de lo anterior, entonces el propósito de esta actividad es que usted responda una serie de preguntas sobre los procedimientos de conservación de suelo y sus propiedades. Para acceder a esta evidencia, entonces va a actividad 2, ya les muestro ahorita en el panel, evidencias, actividad 2, evidencia número 1, evaluación, establecer procedimientos de conservación de suelo. Para todos los cuestionarios yo abrí 2 intentos. Entonces, tienen esas 2 opciones para hacer su cuestionario. Les sugiero muy respetuosamente, no respondan cuestionario hasta que no hayan ido a ver la temática, la hayan leído, la hayan estudiado, la hayan entendido y ahí sí proceden a hacer las evaluaciones. ¿Listo? Las evaluaciones tienen notas, son calificables. ¿Quién las califica? ¿La instructora Carolina? No. La plataforma. A medida que usted va terminando cada pregunta, él va mirando si está correcta o incorrecta y después le hace una sumatoria de sus preguntas respondidas correctamente y le genera una nota, una calificación. Ese sistema, no soy yo. Yo evalúo lo que sean documentos, trabajos que usted suba a la plataforma y su participación en foro. ¿Listo? Hago un paréntesis aquí. Hay algunos que ya han estado participando en foros temáticos que sí tienen calificación. En la actividad 4 hay un foro temático que tiene calificación, pero la participación en ese foro no es entrar a hablar del tema que yo desee sobre lo que me están planteando ahí. Ahí dice claramente qué tema y en qué condiciones debe debatirlo usted. Por favor, los que ya han venido adelantando esas actividades, aunque nosotros en sesión no hemos llegado allá, por favor revisen muy bien la guía 4 y revisen muy bien lo que les pide el foro, porque no es hacer cualquier comentario, sino que les están pidiendo exactamente sobre qué deben debatir, uno, y dos,
que le haga una réplica a alguno de los comentarios del compañero. Entonces, me adelanté ese poquito, cierro mi paréntesis porque hay algunos que ya están allá haciendo esos foros. Entonces, lo único que yo evalúo son trabajos que ustedes suben y foros. Y las evaluaciones sí se las evalúa directamente el sistema. Entonces, tómense su tiempo de haber estudiado la información, el material de formación antes de responder la evaluación. Bueno, entonces sigo aquí con mi actividad. Entonces dice, identifica las propiedades del abono orgánico. Una práctica que cada día gana más adeptos es el uso de abonos orgánicos en la agricultura, pues es innegable el efecto positivo de estas sustancias que estas sustancias producen en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, las cuales se ven reflejadas en suelos sanos, cultivos más vigorosos, más resistentes y más productivos. Otra característica fundamental de los abonos orgánicos es que aumentan la capacidad que tienen los suelos para absorber distintos elementos nutritivos. Estas sustancias tienen propiedades físicas, químicas y biológicas que le transfieren beneficios muy importantes a los suelos para su conservación, protección y mejoramiento, así como para el crecimiento, desarrollo, productividad y resistencia a plagas y enfermedades en los cultivos. Entonces, para esta evidencia, debe realizar usted un resumen en el que identifique las propiedades del abono orgánico según las técnicas agroecológicas. El resumen debe contener como mínimo los siguientes aspectos. Entonces, aquí sí vengo yo a recalcarles de que por favor esos trabajos que están subiendo tengan estos ítems. Ahí le dicen que debe contener su trabajo. Entonces, discúlpenme. El resumen debe definir qué son abonos orgánicos, hacer un listado de los principales abonos orgánicos con sus principales características. Entonces, si yo nombro compost, ¿cuáles son las características de un compost? Un lombricompuesto, ¿cuáles son las características de un lombricompuesto? Un bocachi, ¿cuáles son las características del bocachi? Un abono líquido tal, ahí nombro. Un caldo tal. Todo lo que yo nombre, debo decir cuáles son las características, describirlo un poquito. Describa las propiedades físicas de los abonos orgánicos. Entonces, los abonos orgánicos me están pidiendo aquí, si me piden propiedades físicas, entonces hay abonos orgánicos líquidos, hay abonos orgánicos sólidos. Entonces, los abonos orgánicos sólidos tienen las siguientes propiedades y ahí describen. Entonces, son el compost por lo menos es de color oscuro, tiene una textura un poco más gruesa, bueno, ahí describe. Menciona las propiedades químicas de los abonos orgánicos. Entonces, los abonos orgánicos, ahí ustedes de los que definieron aquí arriba, tienen que definir propiedades químicas. Entonces, los abonos orgánicos generalmente tienen alto contenido de materia orgánica, alto contenido de carbono, alto contenido de nitrógeno, tal. Bueno, ahí ustedes definen. Determinen las propiedades biológicas de los abonos orgánicos. Entonces, son aportantes de microorganismos benéficos, porque tal. Tiene grandes cantidades de humos, de ácidos húmicos, de ácidos fúlbicos. Bueno, para acceder a esta evidencia, entonces, si usted ya tiene listo su trabajo, ¿a dónde va? Entonces, me voy a salir un momentico de aquí y les digo cómo es. Por favor, tengan en cuenta las normas de presentación de trabajo escrito, háganle una portadita a su documento, que tenga todo el mismo tipo de letra, porque a veces copian de internet en una letra y pegan textual y eso se ve muy loco, una letra por un lado, otra letra por otro lado. Suben trabajos de una temática diferente, que también ya me ha pasado. Por favor, revisen bien el documento que van a subir. Asegúrese de que sí se trata del documento de lo que les están pidiendo. No haga aquí una opinión personal de lo que usted piensa sobre los abonos orgánicos. No, simplemente haga un resumen con de esta temática, respondiendo una a una, uno, dos, tres, cuatro y cinco cosas que le están pidiendo que resuma. Y listo, ya tiene su documento listo. Perfecto. Lo puede subir. ¿A dónde lo sube? Lo sube preferiblemente en formato de PDF. ¿Listo? Que es más fácil de leer. También me han subido algunos que el formato al tratarlo a abrir dice que está dañado y que no abre, no Word. Entonces, preferiblemente antes de subirlo, grábenlo en formato de PDF. ¿A dónde? Entonces me devuelvo, me voy a devolver un momentico. Espérenme un segundito, porque es que esta ventana se me puso arriba ya. Entonces me voy a devolver aquí a mi panel de navegación, actividad número 2, guía de aprendizaje 2 era la que estábamos viendo, y me vengo acá donde dice
actividad de aprendizaje resumen, actividad de la 2, porque la 1 es la evaluación y la 2 el resumen. Entonces me meto al resumen, le doy clic ahí y me sale prácticas de aplicación de agricultura ecológica, resumen, identificar las propiedades del abono orgánico. Ahí es que debo subir el resumen. Permítanme, yo voy a cambiar mi rol para rol aprendiz para que me deje ver cómo a ustedes les sale y poderles explicar el cargue. Ya lo había explicado en la sesión anterior, pero lo vuelvo a explicar sin problema. Entonces entro por acá, ya les dije actividad 2, bajo, bajo, hasta que encuentro actividad de aprendizaje 2, resumen. Le doy clic ahí, me abre esto, me fijo que siga acá, resumen, identificar las propiedades, agregar entrega. ¿Listo? Y ahí cuando le doy a agregar entrega, entonces aquí coloco buen día, instructora, hago entrega de la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje 2, resumen. Listo. Y aquí me voy a subir mi archivo. Me paro acá en esta zonita, miren en esta pestañita gris que tiene como una hojita de documento doblada. Esto me abre este selector de archivos, archivos recientes, subir archivo, archivos privados. Me da por defecto subir archivo. Me voy a esta ventanita o este recuadro de color gris que dice seleccionar archivo y él me abre mi computador, mi equipo y yo aquí dentro del equipo pues busco qué actividad o cómo se llama mi archivo que ya tengo preparado, debe llamarse resumen tal, entonces me paro sobre lo que quiero subir, pum, y le doy a abrir y ahí él me tiene que subir el documento. Aquí hice un ejemplo, ¿sí? Pero ustedes buscan el documento que van a subir, le dan subir este archivo y se fijan que el archivo haya quedado cargado. Ahí hasta ahora no me lo ha cargado. El archivo generalmente sale por acá y no lo veo cargado. Entonces me devuelvo a mirar. Mi internet está un poquito lento. Selecciono archivo. Vamos a darle a cualquier archivo. No, este es un Chrome. Necesito un PDF. Este creo que... Vamos a darle a cualquier archivo. Este. Que es un PDF. Abrir. Listo. Aquí le di un PDF. Subir archivo, seleccionar archivo. Voy, lo tomo, lo selecciono. Me fijo que diga aquí el nombre del archivo y le doy acá abajo subir este archivo. Mire, ahí me subió los dos. ¿Vieron? Que estaba demoradito el internet. Me subió el otro. Listo, aquí solo debe aparecer uno, ¿no? Que es el que dice resumen y cuando ya veo mi archivito acá, le doy guardar cambios. Y ya he subido mi evidencia al sistema y la dejo ahí. Yo le voy a dar cancelar para que no me quede ese cargue ahí porque pues no es la idea. Entonces, por ahí se sube la evidencia del resumen. Y vamos a ver cómo entramos a la evaluación. Entonces le damos lo mismo, actividad número 2, evidencia número 1, evaluación, establecer procedimientos de conservación de suelo. Voy aquí, intento de prueba de conocimiento, así les sale a ustedes. Y aquí le dice comenzar intento, le dice usted comenzar intento. Y él le tiene que desplegar las preguntas. ¿Cuántas preguntas son? Aquí siempre se mira el número de preguntas. Tengo 8 preguntas. Entonces, a medida que yo voy contestando, ¿sí? Él me va generando una nueva pregunta. Entonces, los cultivos que con mayor frecuencia se utilizan como abono verde son, ahí ustedes escogen, leguminosas, gramíneas, palmas, legumbres, tal. Entonces, por ejemplo, le voy a dar a cualquiera, porque después ustedes dirán, ay, la profe dijo que era tales. No le voy a dar a ninguno. Entonces, aquí ustedes escogen de acuerdo a lo que estudiaron con la temática que ya vamos a revisar y le da siguiente página. Al darle siguiente página, les va a responder la pregunta, les va a desplegar la pregunta número 2, ¿sí? Entonces, la pregunta número 2. ¿No es un efecto de los abonos orgánicos en el suelo? No es un efecto. Lean bien, chicos. Estas preguntas vienen a veces capciosas, dicen por ahí, para confundir al enemigo. Entonces, por favor, lean bien. No es un efecto de los abonos orgánicos, no.
Modificar la macrofauna. ¿Cuál es la macrofauna? La fauna, los individuos que están en el ecosistema, individuos principales, individuos grandes. Entonces, el abono orgánico me genera individuos grandes. Aportar nutrientes, optimizar la retención de agua, mejorar la estructura. No es efecto de esto, no. La gente dice, ay, pero es que ahí están varias, pero es que no dice que sí es efecto, dice que no es un efecto. A veces no leemos bien. ¿Listo? Ahí sigue la tercera pregunta. Yo no estoy contestando ninguna, entonces aquí no me cambia. A medida que voy contestando, él me va cambiando de color. No es efecto producido por los abonos orgánicos, no. Disminuir el contenido de materia orgánica, mejorar la vida rural, disminuir la contaminación ambiental, mejorar la calidad y productividad en el suelo. Evalúen. No es efecto. Y así se van a dar la siguiente. Cuando lleguen a la última, ¿sí? Aquí les da la opción que dice terminar intento. Le dan ahí para que el sistema sepa que usted ya terminó de contestar y le dé su calificación y se la suba a su centro de calificación. ¿Estamos? Entonces ahí yo sé cuánto me saqué. ¿Cómo hago para mirar cómo me fue en esa evaluación? Entonces, permítanme. Voy a irme a la parte de atrás. Revolvámoslo así. Mire, me voy aquí y yo puedo ir mirando. Está arriba en este panel. Calificaciones. Está un poquito lento el internet, chicos, les pido disculpas. Y ahí me va dando cuánto me saqué en cada uno de mis RAPs. Estoy en el RAP de determinar los acondicionadores de suelo, que es nuestra actividad número 2, y me voy aquí a prueba de evaluación de conocimiento. Como todavía no he terminado, pues no tengo nota. Pero ustedes que ya han terminado, cuando termine la evaluación, pueden venir a mirar aquí. ¿Listo? Devolverme un poquito. Aquí donde están estas rayitas, sin necesidad de abrir la actividad, les van saliendo las notas. Entonces, si este RAP se compone de dos evidencias, entonces me suma la nota de este con la nota de este y aquí al final, entonces me da el total de ese resultado de aprendizaje que yo hice y subí evidencias. ¿Listo? Entonces, este es el segundo resultado. Cuando ustedes cumplan con las dos evidencias, aquí les tiene que salir una nota que es de letras, no es numérica, son letras. A, que significa aprobado, o D, que significa no aprobado. Mire, ¿sí? Entonces, mire, aquí he hecho, estaba haciendo un ensayo, entonces le dije, si yo no hago, si yo no hago la evaluación o si no hago alguna de las actividades, pues simple y sencillamente aquí me va a quedar una D, ¿sí? Entonces hay que hacer las dos actividades porque el me va a ir mirando sus notas. Bueno, chicos, entonces eso en cuanto a la guía de aprendizaje, que es la que tenemos aquí. Entonces son dos actividades, la evaluación y el resumen. Esto lo evalúa la plataforma, esto lo evalúo yo. Y terminado eso, que estamos terminando esta actividad del 4 de marzo, entonces entramos a la actividad número 3. Hagan esto en lo posible antes del 4 de marzo. No dejen para entregar todos los trabajos al final, por favor. Entreguen todo con tiempo, que si hay algún inconveniente en el cargue del trabajo, yo les puedo avisar, mire, te quedó mal cargado, o si el trabajo no es correcto, que ya me ha pasado y me han subido trabajos de otros cursos, y entonces yo me puedo comunicar, mira, Felipe, te subiste un trabajo que no pertenece a este curso, por favor, le voy a reversar a la actividad y lo puedes volver a subir. Pero si usted sube todo el último día, pues ya no va a haber tiempo de hacer esas réplicas y de hacer esas correcciones y de darles más tiempo para que puedan subir su información correctamente. Entonces, por favor, se les sugiere que lo hagan dentro de sus tiempos para tener el tiempo de
corregir, ¿listo? Hacer las cosas correctamente. Las sesiones en línea como esta las estoy grabando y pasándolas a YouTube para que sea más fácil para ustedes verlas desde su celular o desde su computador, ¿listo? Entonces, cuando se graban, ustedes bajan por el panel a sesiones en línea y ahí la van a encontrar, miren, aquí abajito en sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea. Entonces ahí van a encontrar la grabación de la semana anterior. Voy a hacerles este recorrido. Mire, aquí hay un enlace, pero si usted se para aquí donde dice haga clic en el enlace grabación de sesión en línea, automáticamente aquí él lo manda a un YouTube, que es nuestra primera sesión en línea. ¿Listo? Entonces ahí les quedó el, el videíto. Es una sesión de 1 hora y 1 minuto donde les explico todo lo del inicio del curso y la primera actividad y todo el tema. Ahí está. ¿Listo, mis chicos? Bueno, me devuelvo. La segunda sesión en línea pues quedará aquí mismo donde les indico sesiones en línea, grabación de la sesión en línea. Y debajo, grabación en línea de actividad 2, que es la que estamos ejecutando en este momento. Aquí, va a estar aquí debajito. Apenas la termine, la proceso por YouTube y se las paso. ¿Listo? Bueno, entonces ya dada la explicación de lo que es nuestra actividad número 2, de las evidencias que tienen que subir, de cómo revisar, de cómo hacer la evaluación, de cómo revisan sus calificaciones, me voy a la temática de la actividad 2, que es la que ustedes deben estudiar. Entonces, aquí cuando yo le abro actividad 2, él inmediatamente me manda primero a la guía, que es la que les estuve mostrando, que les sugiero la descarguen, la lean y la entiendan muy bien antes de entregar sus evidencias. Y luego me da la opción de material de formación y materiales complementarios 2. Y aquí es que yo vengo a estudiar, ¿cierto? Hay opción para acceder al recurso aquí en plataforma y hay opción para descargar ese recurso. ¿Listo? Recuerden que estos recursos, al ser ustedes aprendices SENA de formación complementaria, los pueden descargar para su uso personal porque son materiales SENA, de autoría SENA, pero están para que ustedes los descarguen para su uso personal y con fines de su formación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos este material que se llama Manejo Ecológico del Suelo. Es un material muy completo, muy interesante, muy chévere. Yo lo revisé muy bien. Es un material muy completo, ¿sí? Nos habla primero de los acondicionadores de suelo, que son las generalidades del suelo. Ahí nos da definición, componentes, propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. El análisis de suelo, qué es y cómo se debe tomar una muestra de suelos y la importancia de hacer ese análisis de suelos para la producción agrícola. Manejo y conservación de suelos, que ahí nos describe prácticas de conservación de suelos. Nos habla de deficiencias nutricionales, qué tipo de deficiencias hay, qué signos veo en campo, qué síntomas veo en las plantas, las deficiencias nutricionales primarias, secundarias, específicas e inespecíficas y los tipos de síntomas que veo yo en campo por deficiencia nutricional. Me habla también sobre abonos orgánicos. ¿Qué es un abono orgánico? Beneficios del uso de esos abonos orgánicos, tipos de abonos orgánicos. Miren que aquí está toda la información que les están pidiendo para hacer sus evidencias. Si usted no quiere salir a buscar en internet, no hace falta porque todo lo que usted necesita para responder el cuestionario y para realizar el resumen está aquí en este documento, ¿vale? Bueno, entonces, tipos de abonos orgánicos, entonces el bocachi, definición, materiales para la preparación del bocachi, dosis de aplicación de ese bocachi. Les describen también el lombricompuesto, qué es, las ventajas que tiene el uso del lombricompuesto, las características de la lombriz, las características del humus, que es el producto ya obtenido, y la instalación de un proceso de lombricultura. Y el documento, pues como todo documento, trae su glosario, su bibliografía si ustedes quieren ampliar más sus conocimientos acerca de este tema y unos créditos de quien elaboró el documento. Entonces, aquí viene una introducción sobre el manejo ecológico del suelo. Aquí hay unos videos para ver, chicos. Estos materiales son interactivos, entonces ustedes le pueden dar aquí en clic para ver video. Luego sigue el tema de los acondicionadores de suelo, ¿sí?
Ya ahorita lo vamos a tocar el tema más concretamente. Los componentes de un suelo, las propiedades físicas, propiedades químicas. Miren, aquí están videos para que ustedes puedan ver sobre la temática, ¿sí? Propiedades físicas del suelo, propiedades químicas del suelo y propiedades biológicas del suelo. Acuérdense que hay preguntas de eso, tanto en la evaluación como en la solicitud del resumen. Análisis de suelos, entonces la definición, el análisis de suelos es una técnica de observaciones de las propiedades del suelo que reúne diferentes métodos para lograr conocer una serie de valores que permiten determinar algunas de sus características físicas y químicas. Aquí nos muestra un perfil de suelo desde la capa más superficial hasta la roca madre, que es la capa más profunda. Dentro de los valores que arroja un análisis de suelo cuando se lo lleva al laboratorio, entonces le van a dar contenido de macronutrientes o nutrientes mayores, nitrógeno, fósforo, potasio y nutrientes intermedios, calcio, azufre y magnesio. El contenido de nutrientes ya menores, boro, cobre, cloro, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, etcétera, el pH o la acidez de ese suelo, la fertilidad está dada por todos estos procesos químicos, físicos y biológicos. No le van a decir en un resultado de análisis de suelo, el suelo es fértil o el suelo no es fértil, simplemente le van a dar las características y ya la fertilidad depende del manejo que yo le dé a esas propiedades que me muestra el análisis. La capacidad de retención de humedad y los contenidos de materia orgánica. También un análisis de suelo le da a usted los datos. Mire, esos datos son importantísimos al momento de determinar la disponibilidad de estos nutrientes. Muchas veces usted en el análisis ve que hay un montón de nutrientes, pero esos nutrientes no son disponibles para la planta y usted se pregunta, pero ¿por qué si ahí dice que hay bastante? Porque puede estar afectado por el nivel de pH, puede estar afectado por la capacidad de intercambio catiónico, puede estar afectado por la conductividad eléctrica del agua que usted usa para esa producción. Puede ser que la estructura, la textura del suelo, perdón, no es correcta, la estructura, que no haya suficiente oxigenación, que el suelo no tenga suficiente capacidad de retención de humedad. Entonces son muchos factores. Aquí le dicen cómo tomar una muestra de suelo, está el videíto, véanlo por favor, ¿sí? La importancia de hacer un análisis de suelos que finalmente es una inversión que va a servir para largo y mediano y largo plazo. Un análisis de suelos en una producción agrícola constante se debe hacer cada 3 años, ¿sí? Después de esos 3 años ya necesito volver a hacer el análisis de que las condiciones han cambiado porque yo he hecho producciones ahí y he alterado algunas condiciones de suelo, entonces sería bueno cada 3 años estar haciendo el análisis. Me hablan también del manejo ecológico del suelo, ¿sí? Las recomendaciones de fertilizantes se basan en análisis de suelos y dar respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿qué fuente de fertilización qué dosis, cuánta cantidad, cómo lo aplico, en qué época del cultivo lo aplico y cuánto me vale hacer una aplicación de ese fertilizante? ¿Mm? Aquí me habla el tema de manejo y conservación de suelos, disminución de la fertilidad, elevación de la acidez, salinidad, alcalinización, deterioro de la estructura, erosión eólica e hídrica, pérdida de la materia orgánica y de biodiversidad. Ahí me describe cómo son las prácticas de conservación de suelo, la conservación de organismos del suelo, hacer prácticas de rotación de cultivos, no sembrar siempre lo mismo, porque cuando yo siempre siembro lo mismo, pues ese cultivo siempre va a extraer el mismo rango y tipo de minerales y entonces se me va desgastando el suelo. Aparte de eso, los problemas de plagas y enfermedades se me multiplican porque siempre tengo el mismo cultivo, por lo tanto siempre van a estar ahí los mismos las mismas plagas, los mismos individuos plaga y los mismos individuos que generan enfermedades y voy a tener siempre, digamos que no voy a poder romper los ciclos. El uso de abonos verdes, que son cultivos que se instalan específicamente para ser incorporados en el suelo y aportar nutrientes desde la descomposición natural que hace el suelo de eso que le incorporé. La siembra directa, ¿sí? El explorar sinergias, entonces asociar diferentes cultivos e incluso diferentes producciones agropecuarias en una misma área.
los cultivos en contorno, que son cultivos que me ayudan a hacer protección de mi cultivo, ya sea de condiciones físicas, climáticas, sanitarias, ¿sí? Asociación de cultivos o policultivos, el uso de varios individuos o varios tipos de cultivo en una sola área. Esto es una de las técnicas que más se utilizan en agricultura ecológica y que resulta muy eficiente para el manejo y control de plagas y enfermedades, porque se basa en el principio de la alelopatía que tienen unas plantas sobre las otras, como algunas plantas pueden ser repelentes de ciertos insectos que resultan plagas para las del lado, y así también estoy generando una mejor calidad en el ecosistema porque hay más variedad de especies y eso hace que el ecosistema se impacte menos que si tuviera un solo cultivo y la utilización de abonos orgánicos que puedo yo compostar de manera externa en el suelo y traerlos ya maduros al suelo. ¿Sí? Importantísimo que todos los abonos orgánicos que yo utilice estén perfectamente maduros y sin olor. Nunca traigan al suelo estiércoles frescos, ni siquiera compostados, preferiblemente que vengan mezclados con residuos vegetales y generen un compost como tal porque muchos de esos estiércoles que ustedes traen al suelo creyendo que están haciéndole un beneficio al suelo están llenos de plagas, traen huevos de plagas que pueden ser muy perjudiciales para el cultivo. Otros pueden llegar a acidificar mucho el suelo, entonces lo mejor es traer ya productos como compostaje, bocachi, lombricompuesto, humus, que son abonos que han pasado por procesos de descomposición y maduración y son seguros para el suelo. Aquí nos hablan del tema de deficiencias nutricionales, qué tipos de deficiencias nutricionales uno puede ver en cultivo, cómo son los signos de una deficiencia nutricional y cómo suele a veces confundirse con otros tipos de patologías, de pronto de tipo sanitario, plagas o enfermedades, pero hay que saber reconocer esas deficiencias nutricionales. Entonces, aquí les describen los síntomas que pueden ser síntomas primarios, anormalidades que se presentan en el mismo lugar donde se encuentra el agente causal, los secundarios, los específicos y los inespecíficos. Los tipos de síntomas, aquí se ve muy bien, aquí hay un videito de tipos de síntomas de deficiencia nutricional. Generalmente las deficiencias nutricionales se ven mucho en las hojas, en el crecimiento de la planta, entonces no concentran suficiente clorofila, generan un amarillamiento que nosotros llamamos clorosis. La clorosis puede ser general, puede ser intervenal, puede ser únicamente en nervaduras, puede ser solamente en bordes, puede empezar del centro hacia el borde, puede empezar del borde hacia el centro. Todo eso nos indica qué tipo de deficiencia o qué nutriente está en deficiencia. El enanismo, que la planta se me quede pequeñita y entonces empieza a quedarse pequeña, pero a producir una cantidad de brotecitos débiles y empieza a florecerse pequeña. Eso es un síntoma de estrés. Ya el estrés puede ser por agua, puede ser por nutrientes o puede ser por ataque de patógeno. La necrosis, cuando los órganos de las plantas sufren deshidratación y decoloración causada por la muerte o secamiento del tejido. Y coloraciones anormales, manchas de coloraciones, manchas específicas, eso se debe evaluar muy bien para saber qué tipo de deficiencia tenemos. Y aquí en esta parte, pues nos hablan de los abonos orgánicos, qué son, para qué sirven, qué aportan al suelo, ¿sí? Entonces aportan nutrientes, mejoran la estructura, modifican la población de los microorganismos, optimizan la retención de agua. Bueno, aquí les dejo el documentico para que ustedes mismos lo descarguen, lo lean, chicos, lean. En formación virtual hay que leer mucho, muchísimo. Miren, termina aquí y aquí ya viene el glosario. En formación virtual, acuérdense que es un aprendizaje autónomo, son ustedes los responsables de su conocimiento, nosotros simplemente somos un medio y les brindamos herramientas para la obtención de ese conocimiento, pero la responsabilidad total de aprender o no, pues está en ustedes, que se tomen el tiempo de leer, de instruirse con este material, si ustedes son muy dinámicos, ir a buscar de pronto más y ampliar cada información que se les da aquí en Internet. El aprendizaje viene de cada uno de nosotros. ¿Listo? Recuerden que esto es una formación complementaria, un curso corto, y los cursos cortos pues no nos dan el tiempo para ampliar este tema como de verdad nos gustaría,
pero pues recuerden que también hay cursos que complementan a este. Entonces, cuando terminen esta formación, ustedes pueden buscar otros cursos complementarios. Entonces, pueden hacer curso únicamente de asociación de cultivos, pueden buscar un curso de alelopatía que complementan el curso de preparación de abonos orgánicos, que complementan a este curso, que este es un curso, digamos que como inicial a lo que son las prácticas de la agricultura ecológica, pero hay muchos otros cursos que complementan a este y de esa manera ustedes pueden ampliar sus conocimientos. Me voy a devolver ay, siempre me tiende a cerrar la sesión, al material interactivo. ¿M? Ese que les estaba mostrando es el descargar. Pero está este que es el interactivo, que es con el que ustedes pueden ver aquí en pantalla el curso, leerlo, ver los videos aquí mismo. Entonces está la introducción, aquí está el video, el incremento en la degradación de los suelos. ¿M? Ven su video, leen, este es un resumen del videito, ¿sí? Cuando ya hayan terminado su video, entonces le dan el siguiente y ahí van viendo todo su material hasta que terminen su temática completamente y ahí sí en ese momento pueden hacer sus actividades. Voy a compartirles este video, permítanme, yo me aseguro de que les esté compartiendo con altavoz. Manejo ecológico del suelo. ¿Ok? Voy a ponerlo El en pantalla incremento en la completa. degradación de los suelos es un fenómeno que sucede a consecuencia de prácticas agrícolas inadecuadas, uso intensivo de recursos y fenómenos naturales, entre muchos otros factores, por lo cual es necesario tomar acciones conducentes a la recuperación de este importantísimo recurso para la sobrevivencia en el planeta. Es así como el manejo ecológico de los suelos se constituye en una práctica fundamental no solo para la conservación y recuperación del suelo, sino también para el aumento de las producciones agrícolas y para brindar a los cultivos factores de resistencia al ataque de plagas y enfermedades. A través del manejo ecológico de los suelos se busca conservar, recuperar y mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de este recurso, para lograr producciones vegetales de mayor volumen y de mejor calidad. Dentro de las prácticas de manejo ecológico de los suelos, ocupan un papel fundamental los abonos orgánicos, que son sustancias obtenidas a partir de residuos vegetales o animales, que al ser incorporadas al suelo producen efectos positivos para estos y los cultivos. No obstante, existen otras prácticas dentro de los que se pueden destacar los abonos verdes, las siembras en contorno, el laboreo mínimo del suelo, la rotación de cultivos y la siembra de policultivos, entre otros. Una consecuencia importante de la degradación y del agotamiento de los suelos son las deficiencias nutricionales que sufren los cultivos. De allí la importancia que tiene que realizar análisis de suelos para determinar con certeza los nutrientes presentes y de cuáles carece y de esta manera lograr la implementación de un plan de fertilización que esté acorde no solo con la situación real del suelo, sino también con los requerimientos del cultivo. Bueno, entonces ahí termina nuestro videito. Darle escape para que salga de pantalla completa. Ay, no, veía lo que no era. Hi, I'm Liam Neeson. Espérenme un minuto. Children in Ah, Gaza. listo. Aquí sigo en Sahuna. Bueno, entonces, ya miré mi recurso educativo, ya descargué. Es importantísimo que descarguen este, el que les mostré inicialmente. Listo, aquí está el resultado, aquí están los contenidos. Introducción, los acondicionadores de suelo, generalidades, análisis de los suelos. Miren, aquí donde dice desarrollo de contenidos, ustedes le pueden dar clic. Aquí le da la introducción, que fue lo que acabamos de ver, el videito. Ya aquí abajo entonces me viene la información sobre los acondicionadores de suelo, la definición. Entonces, ¿qué es un acondicionador de suelo? Toda la misma información que está en el documento descargable, ustedes la pueden revisar aquí. Entonces dice que las funciones del acondicionador de suelo son básicamente estimular el crecimiento vegetal, mejorar la salud de las plantas, corregir y o mejorar la textura del suelo, aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, corregirlo y mejorar las condiciones biológicas del suelo. Hay varios tipos de acondicionadores de suelo. Entonces aquí la definición. Permítame porque no sé por qué no me deja de seguir en el
Ujú. Ahora veo generalidades del suelo. Entonces, aquí estoy, generalidades del suelo, definición. Aquí me dice que según la definición básica y tradicional, el suelo es el medio natural para el crecimiento de las plantas. Ahí nos ofrece unos links que ustedes pueden darle ahí para ampliar la información. La FAO lo define como un cuerpo natural que consiste en capas de suelo, horizontes de suelo compuestas de materiales minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua. Está la parte de definiciones de la FAO de donde sacaron la información. Y es el resultado final de la combinación de varios factores, como el tiempo, el clima, la topografía y los organismos vivos. Por eso el suelo no se considera como un material, como un recurso renovable, porque necesita mucho tiempo para formarse. Nosotros en agricultura estamos hablando de que solo estamos trabajando con la capa, digamos que más superficial y hasta 40 centímetros de profundidad. Una raíz de un cultivo convencional no profundiza más. ¿Cuáles profundizan? Las de los árboles de gran altura, pero lo que profundiza son esas raíces lignificadas, es decir, leñosas, que lo que hacen es darles sujeción al árbol, es decir, se sujeta de sus raíces, de acuerdo a que el árbol va creciendo más, pues más van creciendo sus raíces. Pero realmente las raíces funcionales, que son las que absorben agua y nutrientes, son unos pelitos pequeñitos que están entre 0 y 40 centímetros. Entonces, nosotros en agricultura solo utilizamos la parte más superficial, digámoslo así, ¿sí? Donde está la parte vegetal, el horizonte de materia orgánica sin descomponer, materia orgánica descompuesta y la parte mineral de suelo. Ahí para abajo pues hay otra cantidad de suelo que la planta realmente pues no usa porque pues ya viene la parte de roca madre y eso. Entonces, mire de qué se compone. ¿Qué hace que el suelo se dé? El clima. El suelo está formado de acuerdo a los cambios climáticos que han venido existiendo hace miles de millones de años. El tiempo, la topografía de ese terreno, si es pendiente, si es plana, si es quebrada, cómo. Los materiales parentales sobre el cual se forman todas esas capas de suelo que ustedes vieron en el otro documento. Entonces siempre existe una roca madre de la cual se forma el suelo. Y lo compone muy importante los organismos que viven en él. Ya les hablaba de bacterias, ya les hablaba de micorrizas y otros organismos que ayudan a los procesos de producción agrícola. Entonces, aquí dice, los suelos son sistemas confusos donde ocurre una extensa gama de procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. Los suelos con vocación agrícola son un cuerpo natural y dinámico, localizado en la superficie de la corteza terrestre y compuestos de la siguiente manera. Como les digo, es lo superficial lo que usamos. De ese suelo entonces hay un 25% en fase líquida, 25% en fase gaseosa. Eso es la mitad del suelo. Significa que la mitad de ese suelo que nosotros vemos son poros. Ahí se mide la porosidad del suelo, que es muy importante cuando estoy haciendo cálculos de riego, ¿sí? Y el otro 50% está un 5% en materia orgánica y un 45% en fase sólida. Entonces, mire, este es nuestro suelito, ¿sí? De eso se compone nuestro suelo agrícola. Y aquí vienen los componentes del suelo. Chicos, nuestras sesiones en línea en complementario son básicamente de 1 hora, entonces no voy a explicar absolutamente toda la temática porque el tiempo no nos da. Quería mostrarles los contenidos que hay, los dos opciones para bajar el contenido, que es la fase descargable y esta que es interactiva. Aquí tenemos un videito súper chévere que habla de las propiedades físicas del suelo. Véanlo, simplemente le dan clic aquí. Siguen, también hay otro video de propiedades químicas y aquí hay un video de propiedades orgánicas del suelo, ¿sí? Véanlos los tres, por favor, para poder contestar su encuesta. Ya terminamos esta parte de generalidades de suelo, me devuelvo y voy aquí a análisis de suelo. Y así, temita por temita, voy leyendo, voy descargando, voy mirando videos. Esta es una manera chévere de apropiar el conocimiento. Cada uno de ustedes tiene su propia manera de aprender, esto es muy de cada ser humano.
Entonces, nosotros en el SENA, para que ustedes tengan opciones, a algunos les sirve más el tema de descargar el documento y simplemente leer, a otros les gusta más este material interactivo y viendo y escuchando, de pronto adquieren o apropian mejor el conocimiento. Entonces, ahí están las dos opciones. Háganlo como quieran. A mí me gusta mucho el tema de los videitos, de estas tablas. Voy leyendo, voy interactuando con el documento. Bien interesante. Me devuelvo porque ya fui a análisis de suelos. Ahora bajo a manejo y conservación del suelo. Miro, leo, veo videos, interactúo. Aquí hay unos links para donde ustedes quieran ampliar información. Hay unos links chéveres donde ustedes pueden abrirlos, llevan a páginas de otras entidades. Prácticas de conservación de suelo, esto ya lo hemos visto en el documento descargable, léanlo bien, asegúrense de entenderlo muy bien, ¿sí? Le pueden dar aquí sobre el título o le pueden dar en el ver más. Yo siempre me bajo aquí con eso. Ya vi manejo y conservación de suelos. Ahora voy a deficiencia nutricional. Y así hasta que terminen el tema, hasta el número 8, que es el tema de lombricultura, que es la producción de abono orgánico a partir de el establecimiento de lombriz roja californiana. ¿Mm? Y cuando termine todos mis temas, entonces aquí hay una cosa que se llama una actividad didáctica. Cuando yo estoy muy interesado en la apropiación de mi conocimiento, pues quiero saber qué tanto aprendí de toda esa temática que vi. Entonces me voy aquí a la actividad didáctica y le doy iniciar. Y él me abre esta actividad interactiva muy chévere que me pone pruebitas para que yo relacione, en este caso, relacionar conceptos. Entonces me meto ahí, le doy iniciar, voy a hacer una prueba yo mismo. Es la proporción de componentes inorgánicos del suelo como harina, limo y arcilla. ¿A qué se referirá eso? A textura, a capacidad de intercambio catiónico, al ciclo de carbono, a alcalinización, a porosidad o a color. Bueno, a mí me suena a textura. Listo. Le doy en textura y voy haciendo uno por uno hasta que le doy enviar. A mí no me la activa porque estoy en mi rol de instructor, pero a ustedes se las va a activar, les va dejando aquí marcada uno por uno, ¿sí? Ahí les explica cómo hacerlo, cómo relacionarlo y cuando terminen le dan enviar. Cuando le den enviar, él les va a decir si es correcto o no es correcto y de esa manera ustedes van haciendo como un repasito de lo que acabaron de aprender para ver si sí fue efectivo el conocimiento o no, si se apropió o no. Si hay algo que no está bien, es buenísimo porque uno aprende corrigiendo. Entonces, ay, no era ciclo de carbono, era tal cosa. El exceso de sodio intercambiable en el suelo, ay, era alcalinización, no, era capacidad. Y así va aprendiendo uno. Entonces, ahí les dejo esa inquietud para que por favor utilicen este recurso que es la actividad didáctica que está al final de nuestra, ay, ahora ya no me deja echar para atrás, que está al final de nuestros recursos educativos. Esas actividades didácticas están para todas las actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3, vamos a cerrar la 2 y actividad 4. ¿Listo? Sí, chicos, hasta aquí iría nuestra sesión en línea del día de hoy. Saben que estoy súper pendiente de sus dudas e inquietudes en el foro. Me habían escrito sobre que no podían entrar a la sesión número 1. La pasé a YouTube, esa también la va a montar por YouTube, como les dije. Ya están pudiendo acceder todos. Y sigo súper pendiente. Hay algunos de ustedes que no han hecho presentación, han montado actividades, han montado todo, pero no han hecho la presentación personal ni han ido al foro social. Entonces, por favor, háganlo, actualicen datos, que eran actividades iniciales, que aunque no son calificables, sí son obligatorias. Por favor, realícenlas. ¿Listo? Y recuerden que nuestra actividad 2 va hasta el 4 de marzo y que nuestro curso en total termina el día 17 de marzo. Estos cursos cortos son muy rápidos, así que los invito a seguir juiciosos en su proceso de formación y les agradezco por usar los servicios del SENA como herramienta de capacitación en sus procesos. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Dejo de compartir y cierro grabación en este momento.